C. I. Scofield, su vida y su doctrina. Scofield es el padre del dispensacionalismo, una escuela de interpretación bíblica que se difunde a través de la Biblia de Estudio Scofield y que es sostenida por las ramas fundamentalista y pentecostal del cristianismo evangélico. Las notas de Scofield llevan al estudiante a tener una perspectiva en la que la escatología, o doctrina de las últimas cosas, ocupa un lugar supremamente protagónico, algo que no tiene la teología clásica, en la que el acento se coloca sobre los fundamentos de la fe, especialmente en la cristología y en la doctrina de la salvación. En una sana teología, la escatología debe estar determinada por los fundamentos bíblicos, los cuales se encuentran en los cimientos y bases de la fe y teología cristiana, y no al contrario. Así, cuando se tiene una perspectiva tan escatológica, se afectan para mal la comprensión de las demás doctrinas de la Escritura. Una de las primeras cosas que encuentra el estudiante bíblico en las anotaciones de la Biblia de Estudio Scofield es su afirmación de que el reino de Dios es diferente del reino de los cielos, como se lee en la nota de pie de página de Mateo 6:33. Lo que dice Scofield sobre la naturaleza, la forma de ingreso y la manifestación de los dos supuestos reinos diferentes es que estos no solo son diferentes sino también opuestos. Por ejemplo, si uno de los reinos es universal, el otro es particular porque está restringido a la nación judía. También es muy opuesto que a uno se ingrese por el nuevo nacimiento y en el otro esto no sea relevante. Con todo, sorprende encontrar que se puede refutar de una manera muy sencilla, pues es muy obvio en los textos paralelos de los evangelios sinópticos que las características de membresía, forma de ingreso, misterios, etc., del reino de Dios son los mismos del reino de los cielos. El inicio del ministerio de Cristo, por ejemplo, está marcado por su afirmación de que el reino de Dios, es decir, el reino de los cielos, se ha acercado. Los pobres de espíritu y también los niños, o los que se hacen como niños, son miembros del reino de Dios, es decir, miembros del reino de los cielos. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no está presentando dos reinos, sino solo dos formas de expresión literaria para referirse a un único reino espiritual. Y al seguir profundizando en las notas de Scofield, se encuentra que aquellos énfasis, perspectivas y distorsiones no son tan leves, ni tan inocentes, ni tan inofensivos, sino que están enraizados en una dualidad, la distinción entre la Iglesia e Israel, sobre la que gira toda la teología dispensacionalista. El dispensacionalismo considera a la Iglesia como un cuerpo muy predispuesto a degenerar, que no tiene ningún protagonismo en la presente lucha contra el mal, ni contra el anticristo presente, y que muy pronto será quitada de en medio. La enseñanza paulina que muestra a la Iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y que Cristo mismo fue dado a la Iglesia como cabeza de todas las cosas, es del todo ajena al pensamiento dispensacionalista. Scofield llega a decir que hay cuatro evangelios diferentes, lo cual surge de esa distinción entre la Iglesia e Israel. Y aunque dice que las diferencias entre los supuestos evangelios son de forma, en realidad enseña que el evangelio del reino está restringido a Israel, es decir, un evangelio de aplicación particular, mientras que lo que él llama evangelio de la gracia se predica a todas las naciones, es decir, de aplicación universal. Esto corresponde a la enseñanza herética de muchos maestros dispensacionalistas, quienes dicen que el camino de salvación de Israel es diferente del camino de salvación de los gentiles. Scofield además introduce la noción de que el Evangelio del Reino predica un reino político, lo cual es falso, pues ningún evangelio político fue predicado por los profetas del Antiguo Testamento ni por los apóstoles. Dentro de este esquema errático se habla de un evangelio eterno, que consiste en juicio y no salvación. Pero, ¿cómo puede ser algo un evangelio, es decir, una buena nueva, cuando no trae salvación? Así se observa que las diferencias de forma de los supuestos cuatro evangelios en realidad son diferencias de fondo, es decir, de esencia. Y todo lo anterior lleva a la enseñanza hereje del subordinacionismo de Cristo respecto del Padre. La Biblia enseña que Cristo se humilló voluntariamente en su propósito redentor para enseguida ser exaltado a la altura del trono de Dios, pero en el dispensacionalismo Cristo permanece subordinado o como una realidad inferior a Dios Padre por todas las edades.
Por ejemplo, en el dispensacionalismo el padre tiene una esposa que es Israel, mientras que el hijo tiene una novia que es la Iglesia. El dispensacionalismo no acepta que Dios Padre sea el esposo de la Iglesia y considera que esta dignidad, que considera una dignidad superior, solo corresponde a Israel. El plan salvífico de Dios con Israel no es el plan salvífico de Cristo con la Iglesia, la ley de Cristo no es la ley de Jehová, los planes presentes y futuros del Padre no son los mismos que los del Hijo, el día de Cristo no es el día de Jehová, el tribunal de Cristo no es el tribunal de Dios, etc. Adicionalmente, el sistema dispensacionalista enseña que el sacrificio expiatorio y vicario de Cristo en la cruz no hubiera ocurrido si los judíos no hubieran rechazado al Mesías, es decir, que Cristo no es el centro de la redención. Charles Riley en su libro Dispensacionalismo hoy afirma que el contenido de la fe cambia en las distintas dispensaciones, dando a entender que Cristo no era el contenido de la fe en la antigua dispensación, contradiciendo la afirmación bíblica de que Cristo es el único camino de la salvación, y esto lo confirma la declaración doctrinal del Seminario Teológico de Dallas, el principal instituto bíblico de esa corriente, según el cual en su capítulo quinto, los israelitas no comprendieron como nosotros que los sacrificios señalaban la persona y obra de Cristo, pero la Escritura presenta una visión muy diferente de Cristo, a quien presenta como el centro de la redención. Así que se descubre el dispensacionalismo como un gran sistema de dualidades. Supuestamente hay una herencia en el cielo y una herencia en la tierra. El pueblo de la promesa no es lo mismo que la iglesia. La fe del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo, como si la naturaleza del Hijo no fuese la misma del Padre. Y sobre todo esto, surge la doctrina excéntrica de 7 dispensaciones, 2 advenimientos, 2 resurrecciones, 5 juicios, varios bautismos, etc. A esto se suma otra distinción. En la Iglesia existe el hombre carnal en convivencia con el hombre espiritual. ¿Puede una persona ser salva sin tener una vida de santidad, es decir, de frutos de novedad de vida? Scofield dice que sí, para lo cual introduce la teoría del cristiano carnal, en su libro Trazando bien la palabra de verdad, publicado en 1888 por la secta de los Hermanos Libres. El mismo Scofield habría sido durante toda su vida un cristiano carnal, pues abandonó a su esposa y 2 pequeñas hijas de 7 y 5 años de edad en 1874 y nunca proveyó para el sustento económico de ellas durante toda su vida, ni siquiera 5 años después cuando supuestamente se convirtió al Evangelio, en 1879, ni cuando fue ordenado como predicador en 1881, ni cuando fue ordenado como pastor en 1883, año en el que completó 2 demandas por abandono de familia. Scofield fue ordenado pastor en Texas, a cientos de kilómetros de donde abandonó a su familia. Allí se volvió a casar en marzo 11 de 1884, a la edad de 41 años, con una joven 17 años menor que él, cuando todavía estaba casado, pues no se había completado el proceso de divorcio que había iniciado su esposa Leontine Serré en Missouri, la mujer que Scofield pretendió que no existía. 2 décadas después, en 1902, Scofield no asistió al matrimonio de su segunda hija y en 1908 no asistió al matrimonio de su primogénita, a pesar de que se entiende como pastor aquella persona que tiene cuidado de las almas y vela por la integridad espiritual de ellas. Al morir Scofield, sus 2 hijas quedaron excluidas de la repartición de la herencia, la cual fue entregada al hijo que tuvo con su segunda esposa. Hoy tampoco se conoce sobre falsedades difundidas en relación a Scofield, como que fue condecorado en la Guerra Civil, que obtuvo el título académico de doctor de teología y que fue profesor de los institutos bíblicos fundados por Dwight Moody, todo lo cual es falso. Es por esto que en las librerías cristianas no existe una biografía de Scofield como la puede haber sobre Lutero o Calvino o alguno de los grandes personajes de la historia cristiana. Joseph M. Canfield, en una investigación publicada en 1988 y ampliada en 2004 titulada El increíble Scofield y su libro, de la cual no hay versión en español, concluyó que de la vida de Scofield no podemos encontrar algo que edifique, inspire o instruya con base en el ejemplo.
La teoría del cristiano carnal dice que este estilo de vida escandaloso lo puede vivir una persona que se considera cristiana y que con todo tendrá acceso a la herencia en la gloria. Pero la Biblia enseña lo contrario. El árbol sin fruto es echado al fuego. La Biblia dice que somos justificados a causa de la gracia gratuita de Dios por medio del canal de la fe y que esa justificación y esa fe que salva se da a conocer y se comprueba a través de la vida de santificación y de las buenas obras. No que la santificación nos dé la entrada al cielo, sino que la demuestra. La justificación y la santificación se deben distinguir, pero siempre van juntas. También se puede decir que la justificación es primero y que es la base de la santificación, o que la justificación es el cimiento y la santificación es la vida de servicio y de conformidad a la ley de Dios que construimos con la ayuda del Espíritu Santo, siendo la justificación el corazón del Evangelio, mientras que la santificación es su fruto. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo a lo largo de las epístolas a los Gálatas y a los Romanos. En la justificación el Padre y el Hijo son consubstanciales y coeternos. Son el único Dios verdadero. Los atributos de Dios son los atributos del Hijo. Las posesiones del Padre son las mismas del Hijo. El plan de salvación de Dios es el mismo plan de salvación del Hijo. Los planes escatológicos del Padre y del Hijo también son los mismos, pues son la conclusión, coronación y meta de aquellos planes salvíficos. Para la justificación solo hay un pueblo de Dios, no dos. Los hijos verdaderos de Abraham conforman la verdadera iglesia de Cristo, la cual es el Israel verdadero y su único pueblo prometido, a la que ha investido de una manera suprema y soberana, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la Biblia de Scofield se encuentra un extraño comentario al texto de Romanos 9, versos 6 al 8. En esta porción de texto el apóstol Pablo presenta tres declaraciones. No todos los que descienden de Israel son israelitas, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendencia. En estos tres versos, Pablo repite tres veces el pensamiento de que no se es hijo de Abraham por tener la estructura genética de Abraham, sino por aceptar la promesa del Evangelio. Los hijos de Abraham son sólo aquellos judíos y gentiles justificados y santificados en virtud de los méritos de Cristo mediante el canal de la fe, y estos son los miembros de la Iglesia. Sorprendentemente, la Biblia anotada de Scofield dice lo contrario, que el apóstol Pablo no se está refiriendo a que puedan haber gentiles creyentes, a la vez que afirma que dentro del Israel nacional hay una simiente espiritual y otra natural, lo cual fuerza grandemente el sentido del texto. En la ilustración del árbol de olivo de Romanos 11, el apóstol Pablo repite la enseñanza de Romanos 9. El Israel espiritual es el Israel verdadero, y este es el único pueblo del nuevo pacto, pues el pacto antiguo fue abolido. Romanos 11:17 dice, algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz y de la grosura del olivo. Así, las ramas originales que representan a los israelitas de la fe se unen a las ramas injertadas que representan a los gentiles de la fe, siendo todos los hijos de la promesa que menciona Romanos 9, la verdadera descendencia de Abraham, y todos conforman la iglesia, que en el contexto de Romanos 11 es llamada todo Israel. Por fuera de este conjunto se encuentran las ramas que fueron desgajadas por Dios mismo porque no llevaban fruto, y que son quienes no pertenecen a la verdadera descendencia de Abraham según Romanos 9. En Romanos 11, 20 y 21, el apóstol hace una advertencia a aquellos entre los gentiles que rechacen el Evangelio, por lo que las ramas desgajadas corresponden tanto a los judíos como gentiles que no llevan fruto. Así, Cyrus Ingerson Scofield, a través de su doctrina dispensacionalista, quita a Cristo del centro y en su lugar coloca a una comunidad humana étnica, a la que llama erróneamente todo Israel, comprobando tener una cristología débil y también una noción débil respecto de la Iglesia. Mientras que la enseñanza de Pablo es cristocéntrica, el dispensacionalismo es un sistema fuertemente antropocéntrico. Frente a todo lo anterior queda la gran incógnita de por qué Scofield y su doctrina son tan influyentes
en el cristianismo contemporáneo.